aprendido a vivir sin dar explicaciones y sin pedir permiso. Mi padre me llevaba a clases de canto, de música, y de una persona que yo admiro profundamente. No sé si os ha pasado a vosotros, porque cuando desfilabas un año en algún lado, que alguien me compare cuando yo no me comparo, quedáis, siempre te están preguntando ¿qué proyectos tienes? Cuando te vas olvidando poco a poco de que el objetivo de ser feliz lo has perdido. Dejé de compartirlo y hasta dejé de practicar. Tener una relación, son miedos que tú te infundas. Es agotador eso. Yo veo a chicas haciendo eso, pero que no son las que el resto del mundo decide. Pueda ser chocante o inesperada para quien sea, porque siempre que logramos algo dejamos que alguien nos diga que vale, has logrado esto, pero... Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi serie de YouTube de Hacer Más, Estar Más. Intento que me conozcáis un poco más, hablar desde mis vivencias. Es una serie de 10 capítulos. Este es el capítulo 5 y se titula Merecer sin pedir permiso. Vivía pensando que tenía que pedir permiso para todo o que tenía que estar constantemente expuesta o a expensas de la validación externa, y eso siempre tiene un origen. ¿Por qué estamos todo el rato pensando que no somos suficientes? Porque siempre que logramos algo dejamos que alguien nos diga que vale, has logrado esto, pero deberías de haber logrado más. Y sin tú quererlo, sin tú genuinamente pensar que puede ser algo malo, te empiezan a hacer dudar de si ese logro que tú consideras como algo increíble te hacen creer que no es suficiente y te empiezas a sentir mal y que al final te agotan. Porque no sé si os ha pasado a vosotros que por más que dais, nunca parece ser suficiente para el resto y por tanto nunca parece ser suficiente para ti. A mí me ha pasado. Ya no sabía si era exigente o perfeccionista por algo que me gustaba o que quería yo, o por algo que me pedía la gente que hiciese, o porque tenía que demostrar algo a alguien. Sí, hay cosas que no hacía porque no me creía suficiente, es decir, era como no merecer algo, como no ser suficiente para algo, y me han hecho llegar a creerlo porque no estaba segura de ser efectivamente suficiente para muchas cosas que mostraba, o cualquier hobby, por ejemplo, que es lo que os voy a contar ahora. Y eso tiene un origen, y no es hacer responsable a nadie, es identificar por qué no me creo suficiente, o por qué dejo que alguien me compare cuando yo no me comparo, o porque simplemente yo me he llegado a comparar. Y dejar de hacerlo, de verdad que es una liberación. En mi caso, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, y es el piano. Yo he practicado solfeo durante 5 años, he tocado el piano durante 5 años, no llegué al conservatorio, y también hice canto. Era algo que a mí me encantaba. Mi padre me llevaba a clases de canto y de música y de solfeo. Mi padre es una persona que yo admiro profundamente, es muy melómano, me introdujo en la ópera, la música clásica, el teatro, la literatura, el cine. Es un hombre cultísimo al que admiro y quiero profundamente. Y yo siempre he sacado muy buenas notas, y no lo hacía por agradar nunca a mi padre, pero creo que sin querer sí, porque sí que buscaba ese sentimiento de orgullo que él me transmitía cuando yo iba con una buena nota a casa. Y me intentaba superar yo, pero yo creo que el trasfondo también era el demostrarle a mi padre que podía estar a su altura sin él exigirme nada, pero siempre ha estado muy orgulloso de mí. Entonces yo creo que lo que no quería era decepcionar a mi padre. Cuando empecé el bachillerato tenía que elegir o bachillerato de letras o ciencias o sociales, o si quería continuar con la música, no hacer el bachillerato y meterme en un conservatorio, porque yo siempre quería escalar y escalar y escalar. Decidiéndolo yo por mí sola, dejé la música completamente porque me quería centrar en el bachillerato y en sacar notas excelentes en el bachillerato, lo cual resultó así, pero era como, si no puedo lograr la excelencia en una cosa, es decir, en la música, pues la dejo. Para mí no había medias tintas y no había un nivel intermedio, tenía que hacerlo todo o nada. Y eso me ha llevado a que, por ejemplo, cuando yo he subido stories a Instagram practicando piano, o incluso sin subir nada a Instagram, he tenido el piano en casa
que ahora está arreglándose, pero tengo el piano en casa y me costaba practicar. ¿Y por qué es esto? A veces me habéis visto que yo que subía stories maquillándome y con música de fondo, cantando, tal. Compartía listas de Spotify porque me gusta la ópera, me gusta la música clásica, pero mi padre, que fue quien yo tenía como referente, de hecho, lo he contado alguna vez por stories, cuando me llevó él al altar, entramos con el intermezzo de la Caballeria Rusticana de Pietro Mascagni, que es la pieza favorita de mi padre. Es un momento especial para los dos. Pero yo necesitaba todo el rato cumplir como con las expectativas de mi padre, expectativas que él nunca me puso sobre los hombros. Fue una carga que él nunca me puso, me la puse yo solita. Era como, lo admiraba tanto que quería ser como él. Me pasaba con mi madre también, la veía tan estilosa, era modelo, con el tema de la belleza, todo, quería parecerme a ella. Son mis dos figuras a las cuales he admirado profundamente y bueno, y he descubierto que todo ese peso que yo me he puesto sobre los hombros de ser perfecta en todo, era porque los admiraba a ellos. Y el darme cuenta de eso me ha liberado muchísimo porque no tengo que ser perfecta en todo, no tienes que ser un experto en todo para tener derecho a querer mostrar un hobby o disfrutar de algo o saber de algo. No tienes que ser un doctor en filosofía para saber filosofía. Sí que dejé que la gente me hiciera creer que, como compartía piezas relativamente sencillas, porque estaba otra vez empezando a hacerlo como hobby, pues dejé de compartirlo y hasta dejé de practicar piano. Dejé de compartir listas en Spotify y hasta dejé a veces de escuchar música mientras me maquillaba o mientras hacía lo que sea, cosa que me encanta, adoro escuchar música. Y era como que era un sentimiento de no ser suficiente porque la gente me podía hacer sentir lo contrario. Pues me di cuenta que dejé de hacer ese tipo de cosas porque siempre he querido ser excelente y perfecta y me he exigido algo que no en todos los campos puede serlo, es imposible ser excelente en todos los campos y basta solamente con que te guste y es válido que te guste y nadie te puede decir lo contrario. Y fue cuando, hablando de lo del piano con una amiga, me di cuenta de que ese dejar de practicar piano, dejar de escuchar esta música, ya no compartirlo en redes, que también tiene que tener un porqué. Y el porqué era que no me veía suficiente o desde pequeña no había creído que era suficiente hasta que alguien me validase. Y me pasa, por ejemplo, en el trabajo. Lo traslado al trabajo, que cada vez que hacías un trabajo o conseguías un desfile, un shooting o hacías algo, llegué a pensar y llegué a sentirme que no era tampoco suficiente, porque cuando desfilabas un año en algún lado, ya el año siguiente tienes que hacer lo mismo o escalar. Siempre te están preguntando qué proyectos tienes, qué metas, qué objetivos, cuando te vas olvidando poco a poco de que el objetivo de ser feliz lo has perdido o lo estás perdiendo poco a poco. Yo me fui olvidando de lo que a mí me gustaba, lo que yo quería, en detrimento de lo que la gente esperaba de mí y me llegaba a avergonzar el decir es que no me apetece ir a una Fashion Week, por ejemplo, por el simple hecho de estar ahí haciéndome fotos por postureo, porque no me compensa por horarios, porque hay otras cosas de las que quiero estar pendientes, que me puedan reportar mayor beneficio por hacerme una foto. Hoy en día es así, hasta que este año y el año pasado, por ejemplo, me han invitado a Paris Fashion Week, a un par de desfiles, y yo he llegado a decir, es que no me apetece, es que no me apetece, no me compensa. Cuando me compense y cuando me vea con fuerzas y con energía de hacerlo, pues lo hago. Ahora mismo he estado inmersa en otros proyectos. O sea, yo no me he ido de viaje en enero, por ejemplo, porque he estado inmersa en la producción del programa de Kiko. Y yo no he sentido la necesidad de contarlo estos meses. Ahora lo cuento como ejemplo, pero estos años atrás he tenido la necesidad constante de justificar el por qué no estaba, el por qué no iba o el por qué no hacía. Y es agotador.
Es como si me pusiera una piedra encima que hubiera estado pesando cada vez que conseguía algo, porque era como, no es suficiente, o no eres lo suficientemente experta en algo como para hablar de algo, no tienes el derecho a hablar de nada. Y dejaba que gente que a lo mejor me decía ese tipo de cosas me hiciera creer que efectivamente era verdad. Y luego la gente que, no, que me decía cosas buenas, o personas que alababan cierta forma de pensar, o el que fuese natural o real en redes, no me calasen tanto como las cosas negativas. Y no sé si os ha pasado a vosotros que a lo mejor no os habéis sentido suficientes en un trabajo. Tenéis que pedir permiso para todo, que tenéis que pedir permiso para poneros un outfit, tenéis que pedir permiso para tener una relación, tenéis que pedir permiso para vivir vuestra vida como queráis, tenéis que buscar esa validación de manera que si la sociedad o vuestro entorno no aprueba algo que queréis hacer vosotros, no lo hacéis. ¿Por qué? Si en realidad no estáis haciendo nada malo a alguien, no estáis haciendo daño a nadie, simplemente estáis tomando una decisión que pueda ser chocante o inesperada para quien sea, ¿por qué dejáis de tomarla? Yo estoy muy orgullosa porque en la mayoría de cosas de mi vida no he dejado de tomar decisiones porque alguien me haya dicho lo contrario, pero sí que he sentido la necesidad de tener que vivir pidiendo permiso y justificándome y dando explicaciones de todo, de por qué hablo, de por qué hago esto, de por qué no hago esto, de por qué si consigo algo es suficiente, de tener que explicar que lo que hago es válido, de tener que rendir cuentas a quién, a personas que no me conocen, que igualmente no tendría que rendir cuentas, porque no las rindo a las personas que me conocen. Por tanto, he aprendido a vivir sin dar explicaciones y sin pedir permiso de absolutamente nada. Y el proyecto más importante que yo he tenido este año pasado ha sido trabajar en mí, y ha sido privado. Yo no he contado absolutamente nada de lo que he hecho o he dejado de hacer o he logrado, y sin embargo es el año que más logros he tenido. Y ahora todo lo que viene, o todo lo que tengo, o todo lo que consigo, lo acepto y lo valoro como algo que me merezco y que no tengo que justificar ante nadie, y para lo que soy válida. Me aplaudo, me congratulo, me siento orgullosa de mí. Y eso antes no lo podía hacer. No tengo que demostrar todo el rato en redes sociales que quiero a mi marido, que estoy con mis amigas, una propuesta de trabajo, que no voy a un sitio a pesar de que me hayan invitado, para que la gente sepa que me han invitado pero no he querido ir. Es agotador eso. Yo veo a chicas haciendo eso y con la necesidad todo el rato de tener que ir, estar expuestos, en detrimento de una tranquilidad a lo mejor emocional que puedan tener, o en detrimento de elegir otro tipo de cosas que a lo mejor les nutren más emocionalmente o de otra manera. Y digo, madre mía, porque esto es un trabajo. Estar de cara al público, de redes sociales, ser modelo, en mi caso, es un trabajo, pero yo me lo tomo como mi trabajo, no como mi vida. Yo os muestro y os mostraré cada vez más parcelas de mi vida, pero no para justificar ni para que me valide nadie, ni para conseguir agradar a nadie, sino para ser cada vez más como hubiera sido si no hubiera adquirido X patrones que me han hecho tener que justificar y explicar todo. Es decir, estoy empezando a mostraros quién es Marta sin necesidad de justificar quién es Marta. Lo que consigo y lo que viene es para mí, y lo que no viene no es para mí. No voy a perseguir absolutamente nada. Y muchos años he perseguido cosas y a personas, lo digo en el capítulo 4, que no merecían mi atención ni eran para mí. Siempre va a haber alguien que consiga cosas que a lo mejor tú querrías conseguir, y a mí eso no me hace sentir mejor. A mí no me hace sentir mejor que yo haya conseguido un trabajo y otra persona esté comparándose o pensando que
su trabajo o su vida o su existencia es menos válida porque yo lo he conseguido y esa persona no. ¿Qué necesidad hay de fijarse y de compararse con los demás? Y os pregunto si alguna vez os pasa esto, si creéis que hacéis las cosas o queréis las cosas o queréis conseguir algo por vosotros o porque es lo que otros están consiguiendo. Por esa aceptación, el pararse a pensar eso es lo que a mí me ha hecho cambiar el chip. Es ser una versión de mí que nunca había alcanzado. Estoy ansiosa por descubrir cada día más, porque cada vez me doy más cuenta de cosas tan pequeñas que me hacían creer que no era suficiente y que las dejo de hacer porque efectivamente las identifico, que eso no tiene precio. Así que ya no vivo pidiendo permiso, sino que vivo sin pedir permiso. Yo siempre he priorizado mi tranquilidad mental a hacer algo que no quería hacer. Cuando he ido a Fashion Weeks, he desfilado, he hecho shootings, he trabajado como modelo, he hecho contenido, he ido a eventos, ha sido porque me ha apetecido. Pero cuando declinaba algo, me sentía culpable por haberlo declinado, porque decía tenía que haber ido, porque si no, a lo mejor van a creer o van a pensar, o las marcas o la marca o el cliente va a pensar que... Y luego no pasa nada de eso, son miedos que tú te infundas. Entonces, ahora lo hago con un criterio propio, no según lo que la gente piensa que es el éxito o la línea fija o variable que es el éxito estos días, cuando es todo tan cambiante, o no hago algo porque todo el mundo lo hace. No estoy en un sitio y pienso que es un logro que esté, y si al año siguiente no estoy, no pienso que es un fracaso. Las personas tienden a pensarlo, pero ese no es mi problema, ni debería de ser el de nadie que me esté escuchando. Si alguien piensa que no es suficiente lo que has logrado, pero previamente tú sí pensabas que era suficiente, entonces el problema y la responsabilidad es enteramente tuya, es íntegramente tuya. Y he dejado de aceptar cosas que consideraba que no tenían suficiente impacto positivo en mi trabajo como en mi bienestar. Pero antes siempre primaba un tercer aspecto, que era lo que todo el mundo esperaba de mí. Cada vez que me preguntaban en un photocall qué proyectos tienes, los proyectos que de verdad tenía, que no son nada referido a redes o nada que quiera compartir, como no eran instagrameables, me sentía mal cuando yo sabía perfectamente que estaba llevando a cabo muchísimas cosas y estaba logrando muchísimas cosas que como no las ponía en redes sociales, pues entonces no estaban pasando. Es absurdo, pero ese pensamiento absurdo caló en mí muchísimo tiempo. Estar siguiendo el camino correcto para ser feliz, para conseguir lo que tú quieras, que pueda ser económicamente hablando, en aspecto personal, relación de pareja, relaciones de amistad, círculo social, aspiraciones que pueda tener cualquier persona y que yo las tengo, pero que no son las que el resto del mundo decide. Y eso es muy importante. Y cada cosa que logro y cada proyecto que tengo, he aprendido también a valorarlo mucho más. Y cada hobby que tenga, he aprendido y voy poco a poco aprendiendo a pensar que efectivamente es precioso querer saber y querer tener muchísimos hábitos positivos, el piano, la música, la ópera, la lectura, y que no significa que no pueda ser excelente en cosas. La excelencia es muy difícil y la perfección es muy difícil conseguirla, pero me vale con ir aprendiendo poco a poco de lo que me gusta. Y me gustan muchas cosas, es lo bueno. Y puedo llevar a cabo muchas cosas sin necesitar la validación de nadie o sin dar explicaciones de por qué lo hago. Así que nos vemos en el próximo capítulo, espero que os haya gustado muchísimo. Nos vemos en el capítulo 6. Veréis mucho más contenido por aquí igualmente, así que me alegro de que os esté gustando
y un besito a todos.